Y pues vamos a arrancar. Listísimo. Ok. Fíjense bien, aquí les dejo justamente dos preguntas, ¿no? ¿Para qué nos sirve el miedo? Porque normalmente el miedo es una emoción con la que todos nacemos. Son algunas emociones las que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida, pero prácticamente el miedo es una emoción de las que utilizamos para sobrevivir y de las emociones, digamos, más importantes, porque recuerden, ahorita vamos a ver lo que son las emociones, pero normalmente nos ayudan y nos transmiten mensajes que van de acuerdo a las necesidades que vamos teniendo. Entonces vamos a ver a lo largo de la plática qué se hace con el miedo, justo para qué nos sirve y por qué es una emoción tan importante. Particularmente hemos visto que durante este tiempo que estuvimos guardados por el tema de pandemia, por supuesto, que nuestros niños experimentaron muchísimo miedo, mucha incertidumbre y derivados del miedo otras emociones. Entonces, lo que quiero es que justamente le den un espacio distinto, podamos crear una relación distinta con el miedo, porque somos los adultos los que realmente ayudamos a los niños a manejar el miedo. Entonces, vamos a partir de qué, o sea, por qué llega el miedo y cómo es que el miedo llega. Imagínense que ahora sí que las emociones en general son energía que llega, que ocupa el cuerpo, porque sin el cuerpo las emociones no se pueden sentir. Entonces, si nosotros tratamos de subirlas a la cabeza, lo único que vamos a lograr es generar ansiedad. Entonces, entender que las emociones son energía y acuérdense que la energía se tiene que manifestar, le tenemos que dar un espacio para que se exprese y eso es un poco lo que sucede con el miedo. Aparece esta energía, viene a decirnos, cuidado, hay alguna situación que pone en riesgo o tu vida, tu salud, algo que para ti es valioso, pero finalmente viene a decirnos, hay algún riesgo que se está detectando alrededor de ti y por esa razón se tiene que expresar. Ahora, ¿cómo lo expresamos? Depende cuando somos pequeños absolutamente de lo que hagan nuestros papás con nosotros o de lo que hagan los adultos que están con nosotros. Entonces, quiero que se imaginen qué hacían en sus familias con el miedo. O sea, cuando ustedes eran niñas, cuando eran niños, qué pasaba con el miedo y qué les daban permiso de sentir, qué les daban permiso de hacer, porque mucho de lo que hoy hacen ustedes con sus hijos viene justamente de ese aprendizaje. Nosotros nacemos con la capacidad de sentir miedo y el miedo está ahí presente y generalmente los miedos con los que nacemos son miedos que nos ayudan a sobrevivir, que son, por ejemplo, el miedo a un sonido fuerte, entonces automáticamente expresamos, sentimos ese miedo a la oscuridad, obviamente, ¿por qué? Porque si se dan cuenta son riesgos que lo que hacen es decirnos tu vida corre peligro, ¿no? Cuando somos bebés y hay una separación de la persona que nos cuida, aparece este miedo. Entonces, hay derivados, digamos, de todo lo que son los miedos primarios, o sea, esta parte de nuestra vida se pone en riesgo o porque nos podemos caer o porque este sonido indica algún peligro con el cual mi vida obviamente corre un riesgo y esta separación, entonces la soledad tiene que ver con este miedo a sentirme totalmente desprotegido y vulnerable y entonces ese miedo a la soledad lo que dispara es justamente una reacción de miedo. Ahora, si solamente sintiéramos miedo, no habría ningún problema porque el miedo, o sea, como emoción y como energía, tiene un espacio más o menos de un par de minutos para poderse expresar y entonces se va diluyendo. Imagínense como un reloj de arena que se va diluyendo, se va pasando por donde tiene que pasar y después se va. Entonces, si nosotros permitiéramos que el miedo se sintiera como se tiene que sentir y no le damos cuerda, no lo alimentamos con la cabeza, lo que sucede es que el miedo desaparece. Pero lo que hacemos los seres humanos por tener esta idea tan importante de somos seres racionales, lo que hacemos es, al contrario, llevarlo a la cabeza y justamente esto es lo que a veces nos acaba haciendo, o sea, nos acaba haciendo tanto daño y nos acaba haciendo sentir en la adolescencia o en la etapa adulta mucha ansiedad y a veces cuadros ya en un trastorno de ansiedad. Entonces, lo importante es entender si el miedo lo sentimos, nos va a dar esta señal de esto es algo con lo que te puedes quedar, acercar y no hay, digamos, ningún peligro o esto es algo de lo que te tienes que alejar. Y esto aplica para las relaciones, para las personas. Entonces es importante darnos cuenta que el miedo sí nos da esta información. Y aquí lo importante es ver
¿qué hace que el miedo crezca? Y ahí es donde vienen todos los pensamientos, las creencias, y que muchas ni siquiera nos hemos dado chance de cuestionárnoslas, de ver por qué sentimos o por qué pensamos eso. Y obviamente, pues el miedo afecta a los sentimientos, afecta lo que pensamos con lo que sentimos y las conductas que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, parte de los efectos que sucede con cualquier emoción, pero particularmente con el miedo, y esto es ahora sí que la intención de que vean esta información es para que se den cuenta de la importancia que tiene el atender nuestras emociones. O sea, si yo estoy viendo que las emociones afectan mi memoria, afectan mi atención, afectan la manera en la que yo aprendo, pues evidentemente es algo muy importante. Afectan la creatividad que puedo tener y afectan el desempeño de las cosas que estoy haciendo. Entonces, imagínense cómo a través de sentir miedo puedo afectar este desempeño, mi parte creativa se detiene. ¿Por qué? Porque el miedo me lleva a lugares del cerebro que no son los más adecuados para ponerme creativo, para ponerme ingenioso, porque realmente se reduce a un par de conductas cuando tengo miedo, ¿no? La calidad de la vida, evidentemente, pues se ve afectada por el miedo y por todas las emociones. Y como yo estoy, generalmente es como genero el espacio del ambiente familiar, del ambiente laboral, profesional. O sea, yo voy a generar, además como adulto responsable, en mi relación con mis hijos, voy a generar que sea un espacio seguro, donde haya confianza. O si yo no sé manejar bien mis miedos, lo que voy a hacer es que mis hijos aprendan a tenerle miedo de la misma manera en la que yo reacciono con el miedo. Y entonces esto va a generar también que se afecten mis relaciones y se van a marcar a lo largo de mi vida estas relaciones por el miedo al abandono, el miedo al rechazo, el miedo, y a veces, imagínense que hay, se llaman las metaemociones, o sea, emociones acerca de las emociones, o lo que siento cuando siento una emoción que es, ya sentí miedo y me da vergüenza sentir miedo. Entonces, eso es lo que se llaman las metaemociones. Entonces, muchas veces hacemos una escalada enorme de las emociones justamente porque no aprendemos que las emociones se tienen que sentir. Entonces, esto afecta mucho las decisiones que tomamos. Si las decisiones están centradas en un estado emocional, imagínense que hay estudios en donde los papás, mamás o profesores, digamos, cuando están afectados emocionalmente por algún estado, cambian los permisos, cambian la manera de calificar, cambian, o sea, en lugar de que sean consistentes los límites, la toma de decisiones de los adultos está muy basada en los estados de ánimo, justamente en cómo estamos. Si yo tengo mucho miedo, mi cerebro no va a tener la capacidad de reflexionar. Entonces, imagínense de qué manera influyen en mi toma de decisiones cuando estoy afectado por el miedo. Y esto es lo que les va a pasar a nuestros hijos. Entonces, si nosotros tenemos a alguien que está tratando de entender, de aprender y está asustado, tiene miedo, está con un estado de ansiedad, obviamente no va a poder estar aprendiendo de la mejor manera. Por eso muchas veces decimos, cuando viene algún alumno nuevo, cuando vienen de regreso al colegio, lo que más nos interesaba era justo el poderlo recibir y darles este espacio de confianza, este espacio de seguridad emocional, porque entonces ahí es cuando realmente se puede dar el aprendizaje de manera óptima. Entonces, si lo pensamos justo en lo que sucede en casa, las emociones y particularmente el miedo lo que hace es que si se siente y se libera, puede volver a restablecerse este espacio como de seguridad y de confianza. Y finalmente, esto afecta el estado de salud mental, de salud emocional y hasta, bueno, como muchos ya lo saben, hasta cómo funciona nuestro sistema inmunológico en el cuerpo, porque un estado de bienestar ayuda a que esté la salud por encima de las cosas. Ahora, imagínense cómo afecta que está también ligado al índice de masa corporal. ¿Por qué? Porque cuando no manejamos bien las emociones, una de las conductas, y particularmente con el miedo y la ansiedad, tiene que ver justamente con conductas orales, o sea, de comer, de beber, de tener algo en la boca. Entonces, justo esto es algo que tenemos que tener en cuenta para que nos demos cuenta cómo realmente influyen las emociones y cómo es importante que aprendamos a manejar el miedo. Entonces,
¿qué es lo que me interesa cuando termine esta plática? Que se den el permiso para sentir y que les den el permiso a sus hijos para sentir, porque ahorita vamos a ver justo qué es lo que se requiere cuando viene el miedo. Quiero hacer una pausa porque hay situaciones particulares que afectan cómo manejamos las emociones y estas son situaciones de trauma. ¿A qué me refiero justo con esto? Cuando vivimos un accidente, cuando tuvimos alguna situación de una pérdida importante, algo que nos generó realmente un estado de shock, o sea, algo inesperado, muy doloroso, de mucho susto, mucho miedo. Entonces, generalmente esto es a lo que llamamos un trauma. Aquí es donde realmente se puede generar este estado de shock y entonces el cuerpo lo que hace es que, digamos que se queda como congelada esa emoción y ese estado de ánimo que si no lo temblamos, no lo lloramos, no lo gritamos, o sea, aquí quiero que se imaginen cómo lo hacen los niños que vienen con un sistema bastante sano cuando son pequeños, cuando sienten algo lo expresan y si tienen que llorar, lloran, tiemblan, mueven el cuerpo y todo eso que hacen los niños es un sistema emocional saludable. Cuando somos adultos o desde que empezamos como en esta etapa de la pubertad, lo que hacemos es estar tan conscientes de nuestras conductas que lo que sucede es que justamente enmascaramos las emociones y cuando enmascaramos las emociones no nos permitimos sentir y aquí es donde muchas veces se genera como este estado emocional que se congela. Entonces, cuando hay un trauma, no vamos a poder manejar bien las emociones y probablemente esto afecte la manera en la que yo voy a gestionar o voy a expresar el miedo. Entonces es importante que si hubo una situación de trauma, estemos conscientes, lo revisemos en nuestra familia porque imagínense que también hay estudios en donde últimamente se ha comprobado que a pesar de que a lo mejor el bisabuelo, el abuelo, vivieron una situación muy estresante de mucha, digamos, de mucho dolor o trauma, a veces esto se manifiesta, o sea, un poco, imagínense que las células tienen memoria y esto se va pasando. Entonces, a veces yo no sé por qué mi hijo tiene tanto miedo o mi hija tiene tanto miedo a alguna situación particular, o con el coche o con algún ruido o con la noche o con los truenos y no sé, no parece ser algo lógico ni racional. ¿Y qué es lo que sucede? Muchas veces esto viene por situaciones o de secretos que no se hablaron en la familia o de algunos accidentes que se vivieron y entonces el trauma, digamos que se sigue expresando y entonces esto lo que genera es miedos muy incongruentes o miedos demasiado grandes y no sabemos por qué. Entonces, aquí sí, y por eso les pongo, el trauma se tiene que atender, o sea, esto es algo que realmente se va manifestando y esto puede ser desde cuando nuestros hijitos, por ejemplo, estuvieron cuando nacieron y estuvieron, o a veces en el vientre, o a veces cuando acababan de nacer y tuvieron alguna situación en donde estuvieron a punto de perder la vida o estuvieron, por ejemplo, en una incubadora, estuvieron básicamente en brazos de la enfermera o no pude estar conectando con ellos. Entonces, en ese momento se genera una situación que para el bebé es muchísimo miedo y como no tiene vocabulario, no tiene manera de expresarlo, entonces lo que sucede es que se vuelve la expresión conductas totalmente, pues ahora sí que físicas. Entonces, de repente vemos a nuestros hijos teniendo conductas que son poco claras cuando las expresan. De repente dicen cosas como frases que nos confunden como papás, ejemplo, ¿no? Es que me quisiera morir y quisiera que esto todo se termine, o es que no soporto, es que me arde todo, o quisiera quemarme, cosas, digamos, que expresan mucha carga emocional y justo lo que nos está diciendo esto es que hay algo que no están pudiendo expresar o lloran demasiado fuerte, se tiran al piso, gritan, o sea, hacen cosas que realmente no tienen como una lógica
de algo que les acaba de suceder, y a veces conviene justamente explorar si hubo alguna situación como esta que les estoy explicando, y entonces ahí es donde está realmente la raíz de lo que hay que atender. Entonces, eso lo vamos a manejar como si es una situación aparte, y vamos a pensar que vamos a ir, digamos, con el miedo en las diferentes etapas, ¿no? Nosotros como adultos venimos también de ese lugar en donde el miedo nos enseñaron a manejarlo nuestros papás, que muchas veces eran analfabetas emocionales o nosotros mismos. ¿Y a qué me refiero con esto? A que nadie nos enseñó. Entonces las emociones básicamente las gestionamos como, pues como ahora sí que se nos dé, o como copiamos a nuestros padres, abuelos o familiares para poder manejar las emociones. Entonces, vamos a revisar, como les decía, qué nos pasó de niños, porque eso es prácticamente lo que estamos haciendo hoy de adultos, a menos que hayamos hecho ya un trabajo en el manejo emocional. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos en este estado de analfabetismo? Vamos a ver si a mí me permitieron sentir miedo, cómo era la relación del miedo de mis papás conmigo, me permitieron expresarlo. ¿Cómo era esa capacidad de expresión? Me enseñaron a identificar que era miedo lo que tenía, o que era algún otro sentimiento o emoción, era enojo, pero entonces estaba enmascarado con el miedo. Que revisar justamente cómo nos dieron la pauta para poder distinguir las diferentes emociones. Si las diferentes emociones las podíamos identificar, y aquí les vuelvo a compartir un par de estudios bueno, en diferentes universidades, y llegan a las mismas conclusiones. Cuando yo estoy queriendo expresar, y esto nos pasa mucho con los niños y con los adolescentes, ¿cómo me siento? ¿Caigo en bien, mal? ¿No? Y X, por ejemplo, es otro de los términos que se utilizan mucho, pero realmente no hay un vocabulario emocional que pueda hablar de temor, miedo, pánico, rechazo, decepción. O sea, no tenemos el vocabulario adecuado justo para expresar los miedos. Entonces, revisemos qué tanto nosotros traemos esto ya trabajado con nosotros mismos, o qué tanto tampoco somos los mejores maestros para que nuestros hijos lo puedan ir gestionando, ¿no? En la familia justo nos daban más peso a razona, entienden, no puede haber esto debajo de tu cama, no puedes sentir ese temor, el que te salga alguien por la ventana, eso no te va a pasar. Entonces, imagínense estas escenas de cuando ustedes sentían mucho miedo, y a qué le daban más peso los papás, a la razón o a la emoción. Y ahora pongámoslo al revés, o sea, ¿qué les decimos nosotros a los hijos? Les decimos, piénsalo, razónalo, esto no te va a pasar, o sea, y entonces, ¿qué sucede? Los ayudamos, nosotros pensamos, a que lo entiendan y a que lo razonen, pero muchas veces no tienen la capacidad de entenderlo y de razonarlo, porque lo primero que se tiene que hacer es sentirlo, y si no me puedo permitir sentirlo, entonces digamos que va a ser como un obstáculo para que lo pueda ir disipando y se pueda ir diluyendo de mi sistema, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que realmente nos pasó? ¿Enmascaramos el miedo, controlamos el miedo, o nos permitimos expresarlo, sacarlo de nuestro sistema, ¿no? A través de temblar, de llorar, de compartir? Y generalmente el miedo ocupa movimiento. El miedo es una emoción que generalmente lo que nos hace es que muchas veces nos petrifica, nos hace obviamente que queramos, o que lloremos, o que temblemos. Eso es cuando estamos igual, como les decía, ¿no? Pequeños. Y entonces es, ¿qué voy a hacer con el miedo, no? Aquí les pongo estas imágenes porque muchas veces cuando somos muy chiquitines, lo que nos pasa es que no hay manera de que podamos nosotros manejar el miedo. O sea, nunca de niños vamos a tener la capacidad de manejar el miedo. Si no hay un adulto que nos vaya guiando para poder manejar este miedo, de niños lo único que hace nuestro cuerpo es temblar, es llorar, ¿no? Es darle esta expresión, pero ahí automáticamente aparece la figura de un adulto, y piensen esto, o sea, la manera en la que el adulto nos dice qué hacer con el miedo es la que vamos a aprender, y de acuerdo a lo que nos vayan diciendo nuestros adultos cercanos, es lo que finalmente le haremos al miedo. Lo negaremos, lo controlaremos, lo expresaremos, pero de eso depende justo el manejo del resto de ahora sí que de mi vida, de cómo voy a estar gestionando este miedo. Y aquí les pongo un dato muy importante, que es
que por género, o sea, los hombres tienen menos probabilidad de tener un buen manejo del miedo, porque con esta cuestión en la que educamos a los hombres como buscando que sean muy valientes. Y por otro lado, ojo, porque cuando somos mujeres que buscamos ser muy racionales y tener como esta parte como tan profesional desarrollada, a veces también caemos en el mismo cuadro de usa la cabeza, descartamos la emoción y entonces a veces, y particularmente con el miedo, generamos que no podamos darle salida, que no podamos sentir el miedo como se debe de sentir y entonces nos vamos a la cabeza. Y acuérdense que el último lugar al que llega la cabeza cuando es un tema de miedo es a desarrollar ansiedad. Entonces, por eso es tan importante que nos demos chance de sentir. Ahora, recordemos algo, los niños cuando son chiquitos, cuando son muy fantasiosos, no podemos parar la fantasía. O sea, el miedo finalmente se apodera de nosotros como niños, se apodera de la imaginación de los niños y entonces lo que hace cuando les decimos es que razona, no va a pasar, se van a la cabeza y entonces en su propia cabeza empiezan con la imaginación a generar todas estas imágenes de el ladrón va a entrar por la ventana y entonces si mi papá no llega o si mi mamá no llega o si mi abuelito está enfermo, entonces ¿qué va a pasar? Se va a morir y entonces si le da COVID se va a morir como todos los que se murieron y entonces toda esta digamos, capacidad intelectual que se tiene, se está, digamos, apropiada por el miedo, en lugar de que como adultos entendamos, primero se siente y ya después se razona para que se pueda ir manejando. Entonces, justamente el miedo tiene una parte fisiológica que se tiene que sentir, y por otro lado, nos está enseñando que son dos partes importantísimas. Nos está enseñando que hay riesgo, que hay peligro y lo que buscamos es que cuando se aparece el miedo, detectar justo esto. ¿Qué es lo que necesito tomar del miedo para que sepa qué hacer con él? Cuando nosotros pensamos en el cerebro, y justamente por eso les hablo de la respuesta fisiológica, es la parte que está con el número 1 que ven en esta imagen, es la parte en donde se siente el miedo, que es el cerebro reptil, ¿ok? El cerebro reptil lo que nos hace es atacar, huir o congelarnos cuando hay una amenaza. Y la parte que tiene el número 3, que es la última en desarrollarse, se desarrolla alrededor de los 25, 24, 26 años, es la que razona, es la que tiene sentido común, es la que puede ver causas y efectos, la que puede discernir. Imagínense que tarda todos esos años en poder madurar. Y nosotros cuando son chiquitos los niños pensamos que, y tenemos esta creencia, ya es que si le digo y le enseño, entonces tiene que entender que va a razonar, no hay miedo y no tiene por qué sentirlo. Entonces, cuando esto nosotros lo hacemos así, lo único que sucede es, y por eso les pongo esta imagen, imagínense la cabeza de sus hijos, la mente de sus hijos, tratando de lidiar con, tengo miedo, pero además aquí viene una meta emoción, como les decía. Si mis papás esperan que no tenga miedo y yo tengo miedo, tengo decepción, tengo miedo además al rechazo de ellos, porque si tengo miedo, no me van a querer. Entonces, imagínense a dónde los llevamos por el hecho de que hacemos un juicio porque tienen miedo. Esas frases que decimos es que, a ver, ¿cuántas veces te he dicho que no te va a pasar nada? ¿Cuántas veces te he dicho que? Y entonces, en este juicio que hacemos, así acaba su mentecita, ¿no? Llena de toda esta ansiedad, de todo este ruido mental, porque además es tanto miedo del rechazo porque voy a perder la aprobación, voy a perder el reconocimiento y por ende el amor de las personas que más amo y de las que más quiero que vean lo valiente que soy, lo fuerte que soy, lo valioso que soy, porque eso es lo que justamente buscan nuestros niños en esa etapa. Después viene la etapa de adolescentes, en donde también digamos que nuestra voz pesa muchísimo en cómo se van a ir juzgando nuestros hijos. Entonces, esta función ejecutiva que es la que les hablo, que está en la corteza prefrontal, en la parte de enfrente, en el lóbulo frontal que les enseñaba en esta imagen, bueno, pues ahí es donde viene toda esta capacidad y el pensamiento maduro. Entonces, no está ahí, ¿no? Ahora aquí les pongo justo otras emociones derivadas del miedo que tiene que ver con todo lo que están viendo aquí. O sea, puedo ser cauteloso porque hay un poquito de miedo, hay un poco de temor, me puedo sentir paralizado, preocupado, enojada, ser cuidadosa, tener ansiedad. O sea, todo esto son emociones que están derivadas del miedo y muchas veces no tenemos la capacidad de poderlas nombrar, de poderlas reconocer. Y esto es el punto o uno de los puntos
más importantes que hay que trabajar tanto en casa como nosotros aquí en el colegio, de cómo ayudarles a nuestros hijos y a nuestros alumnos a desarrollar un mayor conocimiento de las emociones. ¿Qué pasó y qué es con lo que nos estamos topando? Justamente lo que han vivido nuestros hijos ha sido mucha relación con la muerte, con enfermedad, con la inseguridad. Esa ha sido, bueno, un tema por vivir en la ciudad en la que vivimos. Entonces, el tema de tener un riesgo en la salud, un riesgo en la seguridad, ¿por qué? Porque mis papás me han transmitido que no es un lugar seguro si no estoy con ellos. Entonces, todo esto es lo que se va sembrando en la parte que, digamos, como de autocuidado y el miedo de perder un ser querido, la falta de contacto que he tenido porque me da miedo, entonces voy a contagiar a mi abuelito o si viene o salió mi hermano mayor a la fiesta, entonces mejor no me la acerco. ¿Por qué? Porque entonces puedo que lo vaya a contagiar. Entonces todo esto está generando, si se fijan, muchas áreas ligadas y relacionadas a sentir miedo. Entonces, el hecho de también haberse perdido esta rutina, el haber perdido, o sea, tantas pérdidas de la escuela, de mis compañeros, de mis horarios, de mis clases, de toda la convivencia que había. Y todo fue a raíz de justamente el miedo. ¿Por qué? Por rescatar la vida. Entonces, parte de lo que vimos en nuestros alumnos justamente fue lo que se generó por todas estas situaciones, a veces el miedo de que mis papás pelearan, se separaran, de que ya no regresaran. Entonces, nuestros alumnos sí estuvieron muy familiarizados con el miedo y por eso es tan importante ahora que nosotros sepamos cómo ayudarlos a ir manejando el miedo, pero ojo, no podemos enseñarles algo que nosotros mismos no hemos hecho. Entonces, por eso es importante que ustedes tengan claro, a ver, cómo se va a manejar el miedo, qué se va a hacer con el miedo. Y entonces, ya que lo voy manejando conmigo, aprendiendo ahora sí que a reconocer y a gestionar, entonces yo también puedo ser esa persona que constantemente les enseñe qué se hace a través del ejemplo. Porque lo mismo que vivieron ellos, lo vivimos nosotros, pero muchas veces nosotros lo vivimos, digamos, más que nada en la cabeza. Entonces, aquí les pongo justo las respuestas que normalmente tenemos con el miedo es atacar, huir o congelarnos, que es justamente lo que sucede cuando somos chiquititos. No podemos atacar, estamos tan vulnerables y tan frágiles que entonces lo que hacemos es querer huir, pero si no podemos huir, nos congelamos y entonces imagínense esa energía que el cerebro mandó para huir, atacar o pelear y entonces no se puede hacer. ¿Qué hace el cuerpo? Se congela y como si fuera literalmente un principio de física, cuando está congelada la emoción, cuando se sostiene, se contiene, lo que se queda es como una especie de bomba de tiempo, ¿no? Y aquí les pongo esta figura que es el crítico interior, porque muchas veces el miedo que es ya cuando se convierte, como les digo, en una meta emoción, la emoción de la emoción, es el miedo a que me juzguen por sentir miedo. Y entonces, ¿de qué está hecha esta voz del crítico interior? ¿De qué está hecha? De lo que nos dijeron nuestros adultos, de lo que en algún momento nos juzgaron, de lo que algún momento nos pusieron en expectativas de lo que teníamos. Entonces, que a ver, no tengas miedo, no te va a pasar nada, pero el niño no controla su emoción. ¿No? Entonces, por eso después viene en esta parte del adolescente ansioso. Si nosotros entendemos que parte de lo que está en su cabeza, porque además aquí los invitaría a que piensen qué hay en su propia cabeza con su crítico interior, o sea, cómo es su crítico interior, es amable, es atento, es respetuoso, es cariñoso, o esa voz tan rígida, tan dura, tan llena de juicio, con esta mirada a veces con la lupa que a veces lo conocemos como perfeccionismo, pero que nos hace de verdad tener una manera muy crítica de vernos y de ver nuestras acciones. Muchas veces ese miedo a no ser suficientemente bueno, eso es lo que nos genera, por ejemplo, en la adolescencia, el miedo mayor. Entonces, este personaje del crítico interior es muy importante que lo tengamos muy a la mano, digamos, que siempre tratamos a nuestros niños y todo de, a ver,
imagínate esa voz, cómo es esta voz cuando llegan con tanto tema, por ejemplo, en la adolescencia también el miedo a no tener el cuerpo perfecto, a no tener por toda la parte de redes sociales, a no ser suficientemente bueno, como veo a todas estas personas a las que sigo. Esos son los miedos que están muy ligados a la voz del crítico interior, y el crítico interior nace de cómo es que nosotros, digamos, como papás, vamos llenando o sea, vamos llenando estas voces. Entonces, pensemos justamente cómo viene, ¿no? Sentimos miedo a un evento que nos está asustando, o sea, llámese un pensamiento, o llámese una situación a la que me enfrento, miedo a que voy al colegio o voy a salir o voy a un espacio en donde no va a estar mi mamá o mi papá. Entonces, o sea, viene una situación que es un poco la realidad. Ahí el miedo llega a mi sistema. Es esta señal de cuidado, hay un riesgo. No hay un tiempo para reflexionar acerca del miedo, aparece y entonces automáticamente como niño, ¿qué sucede? Me sudan las manos, me late el corazón más fuerte, a lo mejor se me sube, se me baja la temperatura. O sea, necesitamos enseñar a nuestros hijos a reconocer cuáles son las sensaciones de miedo, como decir, ay, tu corazón ya latió más fuerte, es que acuérdate que el miedo acelera el corazón, ¿no? Entonces, el poderles validar y el poderles enseñar qué hace el cuerpo con el miedo, al mismo tiempo con nosotros. O sea, yo les diría, practíquenlo primero con ustedes y después con ellos. Y aquí viene este baile que siempre digo de las emociones con los pensamientos. ¿Qué creo que me va a pasar? ¿Qué creo que con lo que me voy a topar? Porque eso puede hacer que el miedo crezca o que el miedo disminuya. Lo que yo le pongo a mi cabeza, lo que yo le pongo en donde me enfoco, eso es justamente donde va a hacer que el miedo crezca o que el miedo disminuya. Y el poder, ahora sí que lo que buscamos todos los adultos, que es ser resilientes. Esto se practica y esto se desarrolla a través de cómo vamos manejando las emociones. Entonces, por eso es tan importante que si queremos enseñarles a ellos qué hacer con el miedo, tenemos que aprender a hacerlo nosotros, y esto básicamente se hace con la práctica. Ahora, aquí hay dos elementos que les pongo en esta imagen, que es justamente el miedo, atrapando a la imaginación y atrapándolos a ellos. O sea, cuando el miedo es tan grande, se apodera justamente de todos nuestros pensamientos y entonces, ¿qué sucede? Nuestra mente empieza a proyectar escenarios, nuestra mente empieza a proyectar todas las ideas catastróficas, y entonces en este momento nosotros ya no somos los dueños de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, nos volvemos los pensamientos y no tenemos la capacidad de separar, a ver, esto es un pensamiento, pero yo soy el pensador, el pensamiento nace de mí y yo le estoy dando el poder. Entonces, si nosotros logramos comprender esto, para poder enseñárselos a nuestros hijos, porque este personaje que es la imaginación, que está en la jaula, después se vuelven los pensamientos y creencias de nuestros adolescentes. Y después esa es la combinación digamos, de lo que está en la jaula cuando somos adultos, pensamientos e imágenes, que son todas estas ideas catastróficas que tenemos de qué le va a pasar a mi hijo, qué me va a pasar a mí, qué le va a pasar a mi familia. Y entonces eso lo que es justamente nos volvimos prisioneros del miedo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer justamente para que no nos suceda esto? Uno, reconocer que llegó el miedo, que nuestro sistema tiene justamente o sea, esta sensación de temor primero, de miedo y a veces hasta de pánico, pero es justamente reconocer esto. Entonces, como adultos, ¿qué hacemos con nuestros hijos? Cuando son chiquitos, justamente es contención física. O sea, ¿qué tengo que hacer con ellos? Abrazarlos, decirles aquí estoy, tomarlos de la manita, o sea, dar esa contención en donde ellos sientan que eso que les sucede a su cuerpo, con todo el miedo que tienen, decirles aquí estoy, estás asustada, estás asustado, mi amor, estás con mucho miedo, llegó el miedo y por eso siente tu corazón, está palpitando, que vamos a respirar, vamos a permitir, ¿no? Que ya llegó a tu cuerpo, vamos a permitir que salga, porque el miedo llega pero se va. Entonces, vamos primero con la parte física, que es validar el sentimiento, acompañándolo, porque entonces va a decir, sí, mamá, pero es que en el closet vi que algo se movió, pero es que va a pasar algo. Pero entonces, todas las dudas que tenga, a ver, tranquilo, fíjate bien. Pongamos, en lugar de que el miedo se apodere de su imaginación, es más bien cómo te lleva tu cuerpo. Imagina tu corazoncito, vamos a calmarlo. Entonces, le vamos a quitar la imagen del miedo a nosotros manejar la propia imaginación, su propia visualización con algo que le dé
paz, con algo que lo lleve al presente. Aquí estoy, siente mi mano, está fría o caliente, siente mis brazos, se sienten suavecitos, se sienten pesados, aprieto a lo mejor un poco más el abrazo, cómo se siente más fuerte, ahora lo suelto, cómo se siente más ligerito, o sea, su atención está puesta en otro espacio. Y entonces con eso los ayudamos a que le pongan atención a través de sus sentidos a lo que da paz, no a lo que aumente el miedo. Y ahí ya cuando son más pequeños, estrategias divertidas como vamos a sacudirlo, vamos a soplarlo, vamos a aplastarlo, vamos a dibujarlo, vamos a echarlo fuera con un grito, o sea, hacer cosas divertidas, porque justamente esto hace que la atención de nuestros hijos cambie. Ahora, aquí lo importante es no hacer eso inmediatamente, porque el sistema entonces no liberó el miedo. Dense más o menos unos 3 minutitos cuando son chiquitos para que lo puedan sentir, para que lo puedan ir diluyendo y después ahí sí ya viene la parte donde puede entrar la razón. Pero si nosotros detenemos el miedo, no permitimos que se exprese, ahí es donde viene justamente uno de los obstáculos que además, imagínense que en esta etapa se están desarrollando las vías de calma, o sea, de cómo aprendemos a calmarnos. Y si nosotros aprovechamos cada evento de miedo para enseñarles cómo se llega a la calma, nuestros hijos van a aprender a tener estos circuitos. Ahora, los que tenemos adolescentes, ahorita vamos para allá, para que no, ahora sí que no piensen que nos vamos a quedar sin las estrategias de adolescentes. Entonces, algo que se hace es justamente eso, sentir, después nos vamos a la parte de razonar, hacer algo divertido, físicamente hacer algo con el miedo y entonces generalmente ahí el miedo se va. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque nuestros hijos ya pueden estar enfocados en otro tema de conversación o nos dicen, sí, miedo, ya te fuiste, miedo malo, ¿no? Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros, así como les enseño que está la parte del crítico interior, hay una voz que es, le llamo siempre la voz sabia, la que se va a desarrollar cada vez que ellos estén en un espacio de miedo y no estemos con ellos. Si nosotros utilizamos una frase que se repita y recuerda, todo va a pasar y recuerda, todo va a estar bien. Quiero que siempre recuerdes esta frase y se la decimos suavecito en el oído, ya que está pasando esto, todo va a estar bien y recuerda que todo va a pasar. ¿No? Entonces respira, alguna de las frases que vemos que los calman y entonces esa que se vuelva una especie como de mantra que siempre se repitan, porque eso es lo que se va a generar en estos circuitos de calma que les explico y más adelante es con lo que ellos se van a quedar para poder realmente desarrollarlo cuando no estemos como adultos junto con ellos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora sí que vamos recapitulando, darles estrategias justo de cómo poder ir lidiando con el miedo. Una vez que pasamos por estas estrategias, lo que hacemos es enseñarles en qué se van a enfocar, cómo enfocan su atención en algo que resuelve y en algo que disminuye el miedo y no se quedan pensando justamente en más pensamientos catastróficos porque ya tuvieron un recurso que siempre trabajamos con ellos cuando son más pequeños. Ahora, allí, en esta etapa, justamente antes de la pubertad, el antídoto del miedo siempre es la risa, el amor, la esperanza, algo digamos como chistoso, algo que los hace sonrojarse, algo que les da como un buen recuerdo de paz, de un momento lindo. Y ahí es importante, digamos, como cuando estemos trabajando con el miedo, cerrar y decirles, ahora imagínate el lugar más lindo, más divertido, el que más te ha gustado de todos los que hemos tenido juntos, ¿no? ¿Cuál será? Entonces a lo mejor ahí nos dicen cuando me abrazas o cuando hacemos el abrazo de tres o cuando hacemos, o sea, ya cada uno nos dirá qué es ese momento cuando estoy con mi mascota y justamente esos espacios son momentos en donde se libera oxitocina, que es la hormona del amor, la hormona que también genera calma, pero lo que hace la mente cuando visualizamos, recuerden que tenemos la capacidad de revivir las situaciones cuando se trata de emociones. Cuando nosotros, siempre les pongo el ejemplo del limón, ¿no? Cuando exprimes el limón o muerdes un limón jugoso, automáticamente salivas, o sea, digamos que la mente es tan poderosa que puede recordar eso, con esos mismos circuitos, regresa a esta misma sensación. Entonces, si nosotros también les ayudamos a que siempre escojan un momento en donde tienen esta paz, este amor, esta alegría o esta cosa chistosa, hay niños que les encantan cosas que les pasaron, que les dan mucha risa, acuérdate justo cuando este evento pasó y se mueren de risa. Entonces,
eso va a ser como lo que recuerden y al lugar al que regresen. Entonces, eso es lo que vamos a buscar, que sean como sus antídotos cuando están en esta etapa. Entonces, cuando nosotros pasamos por todos estos pasos y además la última parte que tiene que ver con el desarrollo de su espiritualidad, o sea, la parte de respirar y regresar con lo que cada uno maneje en casa, que puede ser desde el angelito de la guarda, una oración, los pensadores más científicos con la respiración y la parte interior y la fortaleza interior y todo esto que además hay ya también muchísimos estudios para todos los papás muy, muy científicos que hablan de este espacio más espiritual y en esencia, que es el que está presente en diferentes situaciones de enfermedad grave, muy a veces hasta estados de coma en donde aparece ese ser interior, aquí le llamamos, esa esencia energética, digamos, que puede cachar todo lo que somos. El poderles dar esperanza a los niños es importantísimo porque muchas veces cuando dividimos los espacios de lo que puedo controlar y lo que no puedo controlar, apoyarnos en el pensamiento, digamos, también muy creativo, muy fantasioso y lleno o sea, en el espacio de la mente que abarca las imágenes, los niños ahí se pueden recargar cuando hay situaciones como enfermedad, cuando hay situaciones como la muerte de un ser querido. Este es el espacio que contiene a los niños, este es el espacio que realmente les da esa contención que a veces como papás no podemos dárselas. Entonces, este sí es ahora sí que un punto que es importante que tengan ustedes presente para poder trabajar con el miedo. Ahora, cuando estamos hablando de los adolescentes que generalmente ya se fueron a la cabeza, aquí es importante separar, como les decía, yo soy el pensador y este es el pensamiento. Aprender a observar y escuchar las ideas o ver qué es lo que me estoy creyendo de mi pensamiento. Y por eso vuelvo a ponerles aquí la imagen del crítico interior, porque muchas veces el crítico interior, esta voz que nos juzga y que nos critica y que en la adolescencia ocupa un espacio principal en nuestra cabeza. Entonces tenemos que darnos cuenta qué nos está diciendo. Es quien nos dice, pórtate de tal manera, actúa de tal otra, trata de tener el control de tus emociones, de tus pensamientos, de lo que dices, y entonces se vuelven prisioneros del crítico interior nuestros adolescentes y se desconectan de las emociones y de las sensaciones. Por eso es tan importante que en casa tengamos y seamos ese espacio seguro para que ellos puedan expresarse. Y aquí el peor enemigo de estos espacios somos los papás, porque los papás generalmente somos los primeros en juzgar ahora sí que los comentarios a veces desde tanta ignorancia o inexperiencia que nos hacen, y entonces somos los primeros en juzgar y en generar que no puedan estar en estos espacios de confianza. Entonces, es importante revisar si el lugar o sea, mi relación con mis hijos es un lugar cómodo y seguro o es un espacio donde les da miedo expresarse. Y entonces, ese miedo de me van a juzgar, me van a criticar o van a decir que estoy mal, no me permite expresarles lo que realmente estoy pensando y lo que estoy sintiendo. Entonces, esto es importante que nosotros como papás lo hagamos y ayudarles a ellos a decir, bueno, a ver, ¿cómo te sientes? ¿Dónde sientes esto? ¿Qué? O sea, hay una pregunta que yo les hago mucho en consulta a los pacientes adultos y a los adolescentes y la gran mayoría no sabe contestar cuando digo, a ver, ¿por dónde entra el miedo? ¿Dónde sientes el enojo? ¿O dónde llega la decepción? O sea, ¿en qué parte de tu cuerpo se manifiesta? Y muchos no saben reconocer si es en las manos, si es en el pecho, si es hormigueo, si es cambio de temperatura, si es palpitación. O sea, esto es bien importante que hagamos con nosotros y con los adolescentes para que realmente ellos tengan una manera de empezar a reconocer las sensaciones que nos llevan a reconocer las emociones. Entonces, lo importante con esto es justo que tengan pautas para ir manejando el miedo, porque de repente nos llegan adolescentes o sea, ha crecido en el mundo entero
este tema de la ansiedad. ¿Por qué? Porque justamente los adolescentes se nos van a la cabeza y entonces al tener esta necesidad de controlar emociones y enmascararlas, lo único que sucede es se va totalmente a un espacio en donde hay pensamientos catastróficos, muy, o sea, obsesiones, digamos, pensamientos recurrentes, y entonces eso no para. Y esto genera los estados que estamos viendo en los adolescentes de mucha ansiedad, de autolesiones, de conductas, digamos, compulsivas. Entonces, por eso es tan importante ayudarlos a reconocer qué sienten y cuál es el nombre de las emociones. Ahora, para ellos es importante darle un sentido a la realidad. Generalmente los pensamientos catastróficos los tenemos que aterrizar en darle una dimensión adecuada, que esto que estás pensando, no, que nunca nadie te va a querer, entonces vamos a aterrizarlo a, ok, esta persona hoy no te quiere, ok, entonces si hay tal nivel de hombres y tal nivel de mujeres, ¿cuál crees que sea la probabilidad de que alguien sí te quiera? Entonces, ayudarlos y decirles, o sea, cuando tengas pensamientos catastróficos, aterrízalos, dales una dimensión adecuada y entonces, o sea, tu relación con el evento que está sucediendo se va a volver mucho más manejable. Y recuerda nuevamente, esto tenemos que estarlo haciendo una vez que ya vino la expresión de la emoción y particularmente en los adolescentes se vuelve el sistema emocional muy parecido al de los niños. Tienen que sentir y primero liberar toda esa emoción, todo ese miedo, pero además imagínense qué sucede en esta etapa. El crítico interior juzga y no me permite sentir. Entonces, si no me permite sentir, lo que me va a hacer es llevarlo a la cabeza, controlarlo y entonces se bloquea la emoción. Esto en algún otro momento va a salir y entonces muchas veces ¿qué sucede? Sale en otra circunstancia que no tiene nada que ver con la emocionalidad y con la intensidad de lo que va, o sea, de esa explosión que vamos a ver. ¿Y por qué sucede esto? Porque hubo mucha contención previa de emociones que no se permitieron sentir los adolescentes. Y lo mismo hay que trabajar con ellos, el ayudarlos a que revisen qué está en tu cancha y qué no está en tu cancha, qué sí puedes manejar de lo que te está pasando. No puedes manejar el que el examen conozcas el contenido, no lo puedes manejar. ¿Qué sí puedes manejar? Estudiar, ponerle atención en la clase, o sea, checa qué sí está en tu cancha y checa qué no está. Hay que soltar lo que no está, pero hay que enfocarnos en lo que sí está. Poderles enseñar a revisar qué sí está en su control y qué no, ayuda mucho a darle esta dimensión que les digo, mucho más manejable de los eventos con los que se topan y de la realidad. Y lo mismo, la parte espiritual, la parte de la voz interior, que puede ser desde ayudarlos a que, bueno, aquí obviamente saben que tenemos el programa de mindfulness y lo que hacemos es eso, a través de la respiración, ayudarlos a conectar con esa parte interior que revisa pensamientos, que revisa acciones, que les da paz. Entonces, justo la respiración es como el camino para llegar a ese espacio y, como les digo, lo que cada uno utilice como camino espiritual es importantísimo para que podamos tener una actitud distinta, ¿no? Y aquí justo les pongo otra vez esta imagen que tiene que ver con, en una, yo soy totalmente víctima porque me creo mis pensamientos, porque creo que el miedo ya se apodera de mí, porque creo que todo lo que me está diciendo el miedo es una realidad. Y cuando tengo la capacidad de hacer con las estrategias que ya revisamos, lo que me vuelvo es un observador de mis propios pensamientos, un observador o una observadora de lo que siento, de las sensaciones, de dónde entra el miedo. Entonces tengo una perspectiva diferente, mucho más amplia de lo que me puede estar sucediendo. Cuando estoy paralizado por el miedo, no me puedo mover y únicamente siento esto, que soy prisionero, prisionera del miedo y realmente soy una reacción de lo que el miedo hace de mí. Entonces, lo que ahora sí que tenemos que hacer con ellos es justamente practicarlo con nosotros, conocer nuestras sensaciones, por dónde entra, cómo se siente el miedo en cada uno de nosotros. Y aquí les paso también un tip, o sea, como adulto hay que reconocer cuáles son las máscaras del miedo, cuál es la forma en la que yo reacciono, porque muchos adultos, y más si son muy racionales, lo que hacen con el miedo es enojarse, ¿no? Y entonces se vuelven o nos volvemos personas que nos enojamos en lugar de expresar realmente lo que sentimos. Ahora, o sea, compartir con nuestros hijos lo que sentimos cuando tenemos miedo, no es decir,
ahí te va mi miedo y encárgate de mí. Es compartir el miedo digerido, es decir, estoy preocupada, tengo miedo y entonces lo que hago con el miedo es respirar y entonces vamos a imaginarnos al abuelito lleno de mucha salud, lleno de todo nuestro amor, entonces cerremos los ojos, mandémosle al abuelito, ¿no? Esto para que para que son deseos de pronta recuperación y entonces ahí le enseño qué se hace con el miedo. Estoy actuándole qué se hace con el miedo. Y entonces en ese tiempo en donde mis hijos me ven gestionando el miedo, es cuando van a aprender qué hacer con ello. Y justamente eso es tomar una acción basado en algo que ya aprendí también como adulto. Ahora, ¿qué es importante para esto? Conocer el mensaje del miedo. Cuando nosotros conocemos el mensaje del miedo, que ahorita se los voy a dejar para que eso lo tengan muy, muy claro, entonces, podemos usar ya la razón para saber qué se hace con el miedo. Cuando nosotros sabemos que hay dos caminos, que es el sentirlo o el razonarlo, podemos elegir y ver la diferencia de cuando lo siento, ¿no? Puedo expresarlo, puede salir y cuando me lo llevo a la cabeza se queda como enfrascado, como les digo, contenido y después explota. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Poner curiosidad para escuchar, para observar y qué es lo que el miedo me está diciendo, o sea, qué es lo que está buscando, a qué viene a cuidar y esto es lo que quiero que les quede como mensaje. O sea, cuando viene el miedo siempre tiene dos partes. Una nos dice cuida, protege, resguarda, sé cauteloso y otra la segunda parte es con algo que es valioso para ti. Y algo que es valioso puede ser algo ligado a nuestros valores, puede ser algo que valoramos tanto como la salud, como una amistad, como una relación, como la propia vida. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es siempre como juntar estas dos piezas, ¿no? Cuando junto estas dos piezas, realmente puedo descifrar el mensaje del miedo. Y cuando tengo a un adolescente con miedo a entrar a un espacio nuevo, está bien. ¿Por qué? Porque el miedo te va a decir, cuídate. Y como les decía, las emociones nos dan señales de, ok, cuida porque tu integridad, tu vida social, entonces, ¿qué va a hacer? Que tú detectes qué bolita se ve más amistosa y qué bolita no se ve amistosa, entonces te va a decir, aléjate de ahí. Entonces, el miedo, si te acompaña y te da la información de qué es lo que tienes que cuidar, de qué te tienes que resguardar, ahí es donde encontramos el mensaje del miedo. El tema justo con los adolescentes es que si se va a subir a la cabeza, tenemos que enseñarles la vía adecuada para reconocer el mensaje del miedo, pero lo importante es que se sienta, porque si no, ahí se nos va a estacionar en ansiedad. Entonces, recuerden justamente que la parte de los adolescentes es darles permiso para sentir y que puedan tener esta separación de qué es lo que pienso. Un poco lo que nos pasa cuando estamos en el cine, en una película de miedo y por eso muchas veces los adolescentes les encanta empezar a ver películas de pánico, de miedo, de terror en esta edad, porque les enseña esta parte de separar el observador y el pensador del que realmente está creyendo y asustándose. Cuando nosotros tenemos esta capacidad de separarnos, cosa que los niños no la tienen y por esa razón a los niños no les recomendamos justo las películas en donde hay miedo porque los niños se lo creen inmediatamente. Entonces, el adolescente ya tiene esta capacidad de separar, ¿no? Entonces, cuando nosotros no lo manejamos así, es cuando viene el miedo desbordado, cuando ya viene situación de pánico y cuando nosotros ya podemos caer, digamos, en un trastorno de ansiedad. Entonces, si esto ya es algo recurrente, evidentemente se tiene que atender, que es tener el miedo, o sea, que es cuando uno tiene mucho miedo de tener miedo, entonces puede caer en un tema de pánico, o como les digo, de un trastorno. Entonces, lo importante es, se puede manejar, afortunadamente se puede aprender y esto está ligado, como lo que les decía, a los circuitos de calma. ¿Qué herramienta les diría que pueden, o sea, recordar así? Así como anotársela, ¿no? ¿Qué se hace con el miedo? Respirar, ¿no? Porque eso te regresa a ti, reconocer cuál es la emoción que estoy sintiendo, o sea, está el miedo, expresar, estoy asustado o tengo miedo y responsabilizarme qué es. O sea, si está esto aquí, entonces yo ya sé que tengo que permitirme sentir, volver a respirar y entonces ya hacer las estrategias que tienen que ver con el miedo y como con lo que les estoy explicando. Ahora, aquí esto es una elección
elección. Cuando nosotros podemos practicar esto, va a ser una elección con la cual podamos ir disminuyendo el miedo. Y a la par vamos a ir desarrollando también vocabulario emocional para que nuestros hijos, igual que nosotros, vayamos reconociendo justo las emociones. Y cómo también el pensamiento y con todo lo que les enseñamos va generando que la voz del crítico interior se desarrolle más, o esta otra voz sabia que nos libera, que nos dice tranquilo, todo va a estar bien, justamente sea la que se vaya sembrando en nuestros hijos para que vayan creciendo como estos adultos, como estas personas que saben qué hacer con el miedo, ¿no? Y por eso les pongo aquí que el valiente no es el que no tiene miedo, sino necesita el miedo para poderlo manejar, para poder caminar, avanzar, a pesar de que el miedo está ahí, pero es justamente por el miedo y con el miedo que se vuelve alguien valiente. Entonces, siempre poderles decir a nuestros hijos, el miedo es el que nos hace valientes, porque es cuando lo domamos, cuando lo sabemos manejar, que tenemos esta valentía. Entonces, si nosotros elegimos ser estos adultos que saben manejar el miedo, lo que vamos a hacer es justamente prevenir cuando son pequeños nuestros hijos. En el caso de cuando nadie nos lo enseñó y estamos aprendiéndolo ahora, bueno, pues hagamos intervención para que podamos manejarlo nosotros, para que puedan manejarlo también nuestros adolescentes. Y lo importante es que tengamos las herramientas y los recursos, porque esto nos va a generar un espacio de mayor armonía, de mayor seguridad emocional, que es justamente lo que están buscando también nuestros hijos en la relación con nosotros. Ahora, ¿qué es lo que nos toca ahora sí, como adultos que somos responsables de nuestros hijos? Conocer y enfrentar nuestros propios miedos y desarrollar una habilidad que es justamente el poder darle una salida, una expresión, un permiso para sentir a este miedo, y así le damos la oportunidad a nuestros hijos de que tengan esta confianza de que los miedos se expresan. A los adolescentes probablemente no les podamos decir como los niños, que no te importe y exprésalo, pero sí decirles, busca un lugar seguro, busca un espacio seguro, y si no pudiste hacerlo en el momento, vamos a suponer que chocaron y ahí no estaban con los amigos o en algún espacio donde algo les pasó, dejen que pase el tiempo y cuando lleguen con ustedes, mírenlos a los ojos y pregúntenles, ¿te asustaste? Pero para eso necesitan ustedes saber hacerlo con ustedes mismos. Cuando nosotros tocamos a los alumnos, viendo que vienen con esta situación, a veces que parece de rebeldía y de enojo, cuando les decimos, ¿cómo estás? Pero de verdad, cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y notamos que a veces hay dolor, que hay miedo detrás. Este es justamente lo que vamos a buscar, darles este espacio seguro, porque aquí lo que les diría es, el reto no está en que intelectualmente sean personas que únicamente saben y dominan todas las materias. O sea, todos los adultos sabemos que el conflicto mayor aparece cuando la vida se opone a hacer lo que tú quieres, o ahora sí que reta tus expectativas y te da otra cosa, y ahí aparece el conflicto, y ahí es cuando llega el miedo y cuando realmente nos pone a prueba. Entonces, si nosotros los ayudamos a gestionar estas emociones y a saber qué hacer con el miedo, cuando estén en una situación así, van a poder van a poder tomar mejores decisiones. Y esto es justamente lo que les va a dar esa sabiduría. Así que, pues básicamente les quiero dejar este último mensaje, que no hay un valiente si no siente miedo. Entonces, vamos a dejar nada más un par de minutos para si hay alguna pregunta que quieran hacer, y si no saben que, bueno, ya se queda grabado toda la plática, y si hay alguna pregunta, por favor aprovechemos, y quien se tenga que ir a su trabajo, pues que tengan lindo día, y me quedo nada más unos minutitos por si hubiera alguien que quisiera preguntar algo. A ver, creo que Vanya tienes, si les parece, en el chat me las van poniendo, y Vanya, adelante, ¿cuál es tu pregunta? Gracias, Katy. Buenos días. Qué interesante el tema y además lo diste fabuloso. Mira, el problema más bien no problema, lo que quisiera preguntarte es qué pasa cuando son sobreconfiados y no le tienen miedo a nada, y nosotros queremos expresarles que existe esa parte de peligro y que sí debe de tener ese temor, ¿no? No lo sé, hay veces que
por ejemplo, se quiere ir solo a todos lados y que no pasa nada y entonces nosotros como adultos vemos los riesgos. ¿Cómo lo podemos manejar? Ahí Gracias. justamente, gracias por tu pregunta, y justamente hay esta etapa en la que a veces es una especie como de formación reactiva, es esta parte de decir, yo soy el valiente, yo puedo con esto, y muchas veces, como lo dices, los niños a veces tienen esta inexperiencia y también los adolescentes en donde no tienen, y por eso les hablaba de la madurez del lóbulo frontal, o sea, cuando nosotros no tenemos la capacidad de ver causa-efecto, de analizar las situaciones en donde veo que esta conducta me puede llevar a esta consecuencia. Entonces, justo donde hay que trabajar es en eso, pero como lo pones, justo sin tener que irnos a la parte de generarles ese miedo, sino, como bien lo dijiste, con temor. Es decirles, a ver, yo te cuento que el temor, o sea, que es uno de las raíces, digamos, del miedo, pero es algo mucho más tranquilo, nos ayuda a cuidarnos. Si tú piensas en el temor, o sea, te está diciendo, hay un evento que puede generar tal consecuencia. Entonces, si tú aprendes y eres, digamos, cauteloso y precavido, vas a ver y analizar qué situaciones te puedes enfrentar, entonces te puedes preparar mejor para el evento al que vas. Si tú te vas solo, ejemplo, ¿qué va a pasar si por alguna razón hay alguien que se acerca y que quiere, no sé, a lo mejor sacarte provecho, como pedirte dinero o decirte que lo acompañes a algún lado? Entonces le pones una situación y muchas veces lo que hacen los niños es nos abren los ojos así como, ¿cómo? ¿Eso me puede pasar? Puede ser una de las posibilidades. Lo importante es que tú vayas preparado para que si llegara a pasar esto, ¿qué harías? O sea, ¿cómo lo manejarías? Y entonces hay veces que se dan cuenta que no van preparados para eso y decirles, ok, lo que podrías hacer es esto, 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 o por esa razón, como no estás preparado, este permiso, por ejemplo, todavía no es viable. Entonces, cuando nosotros les explicamos esto, ojo, así como aceptamos el miedo, también vamos a tener que aceptar la frustración, porque a veces entonces va a venir esta respuesta de, no, pero es que yo sí quiero ir y no me va a pasar nada. Ese no es un no y es un no firme. Y es decirle, yo no te puedo hacer responsable de ti, no te puedo poner en una situación en la que todavía no estás listo. Ahora, con lo que vamos a tener que lidiar ahí como papás es con la decepción, o sea, con ese enojo que tiene que ver con la decepción de esperaba poder ir, ya me había visto ahí y no estoy viéndome. Entonces, ¿qué sucede con eso? Pues ahora sí que aceptar también lo desagradable que es tener un hijo decepcionado, frustrado y con las características de alguien con personalidad fuerte. Nos va a expresar toda esa decepción, toda esa frustración y también, pues ahora sí que estar ahí con eso y decir, entiendo que estés frustrado, no por eso le vamos a dar el permiso. Entonces, si te fijas, Vania, hay que aprovechar eso para poderle, digamos, dar los diferentes escenarios. Eso genera madurez en justo el área que está inmadura y ahora sí que acompañamiento hasta que puedan tener las habilidades para poder prever, y eso se los decimos. Quiero que tú puedas pensar en estas opciones, irte preparado para poderlas manejar y que tengas también como tú o llamada de emergencia, código de emergencia o saber qué hacer si por alguna razón pasa algo y que ya lo hayamos platicado antes tú y yo, ¿no? Entonces, eso es como lo haríamos cuando nuestros hijos todavía no tienen la capacidad de poder prever las situaciones a las que se van a enfrentar y justo decirles, y para eso nos sirve también tener cierto miedo o temor. Espero que con eso te haya quedado más o menos claro. Gracias, Vania. Y por acá en el chat había, ok, alguna otro. Yo creo que a veces el enojo se disfraza con un miedo, 100%. O sea, y yo lo que les diría, gracias Víctor por ese comentario, la mayoría de los papás, ¿no? Muchas, como les digo, también mamás, generalmente lo que ponemos es la máscara del enojo, ¿no? Porque nos da miedo, nos enojamos y muchas veces cuando llegamos a la raíz, y me parece muy importante justo este tema, es realmente lo que estamos es asustados de que a nuestros hijos les pase algo. Piensen en un permiso justo. Cuando estos permisos que nosotros vemos que exponen a nuestros hijos se vuelve intenso, muchas veces lo que hacemos es
enojarnos, pero nos enojamos porque realmente lo que hay de fondo es justamente mucho miedo. Así que, en efecto, algo que es bien importante es descubrir cuál es la máscara que nosotros le ponemos al miedo. Así que muchas gracias por el comentario y no sé si hay algún otro tema. Acá, ¿cómo desactivas un miedo que es del pasado, ya sea por algo que pasó en la familia hace mucho tiempo, por algo que viviste y constantemente tiene alguna situación que lo reactiva? Generalmente aquí, cuando es algo que es recurrente, sí les diría, o sea, busquen un apoyo terapéutico, porque cuando es algo que tenemos muy bien detectado, se manifiesta en el cuerpo y se manifiesta a veces con síntomas físicos. Entonces, sí, generalmente, o sea, y pueden ir a trabajar básicamente, hay diferentes técnicas terapéuticas también para poder quitar como, piénsenlo como energía contenida, o sea, para darle salida a esa expresión, para que se pueda entender cómo es que está sucediendo esta conducta que se ve reflejada a veces en, como les digo, situaciones desde psicosomáticas hasta el que se muerdan las uñas, hasta que coman de más. Entonces, esto justo cuando lo ligamos es cuando viene como le decimos, caída de 20, el cuerpo manejamos la emoción a través de reconectar con las sensaciones, de ubicar el evento, a veces decimos, revisitar esa situación, ¿no? Y entonces a través de eso, por supuesto, se puede ir desactivando, quitándole esa intensidad y se puede ir solucionando. Entonces, eso te voy a mandar algo de bibliografía llena para que puedas, si te interesa el tema, por supuesto, verlo. Y creo que eso también los puede ayudar. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Ok. Entonces, pues les doy las gracias a todos y pues espero que se hayan llevado información importante. Ahorita te la mando, es más, ahorita la pongo por aquí y pues ahora sí que tengan muy buen día a todos y por supuesto que les dejamos la plática para quien no la haya podido ver. Avísenles a los demás papás que se queda por aquí. Que tengan un lindo día y nos vemos pronto.